análisis, que es básicamente lo que van a hacer para su examen final. Entonces ahora vamos a aprender en este bloque cómo desarrollar esa revisión sistemática desde un punto de vista obviamente muy teórico, vamos a intentar hacer lo más práctico posible, pero no solamente con el objetivo de concretar el objetivo que tenemos para este bloque, sino, y es ahí donde yo les pido el apoyo, que ya tengan su idea de trabajo final. En teoría deberían tener sus grupos asignados y una idea muy general tal vez de lo que quieren trabajar, que usen ya esa pregunta de investigación que quieren generar para que la trabajemos desde el punto de vista práctico a partir de la siguiente semana, y en lo que básicamente aprendemos el contenido del bloque van ya haciendo su mismo trabajo para el examen final. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho eso, el análisis crítico para el reporte científico básicamente va a estar centrado en dos puntos muy importantes. El primero, la lectura crítica de un contenido científico. Yo tengo un artículo, lo leo y le doy un criterio científico. Y ese criterio científico va a estar básicamente en ¿sirve o no sirve ese contenido? Podrá estar publicado en la mejor o en la peor revista del mundo, pero eso no genera una certeza de que el contenido está bien hecho. Entonces somos nosotros los responsables de validar esa información y utilizarla o no utilizarla. ¿Okay? Entonces esa parte de la lectura crítica ya la hemos visto en la parte inicial de la asignatura. Ahora sobre eso obviamente queremos ver cómo hacer el reporte del contenido, y lo vamos a dividir esto en 4 capítulos. Tenemos análisis críticos o introducción, conceptos muy genéricos, qué es una revisión sistemática y un metaanálisis, cuál es la estructura de estos dos tipos de reportes científicos y qué es la pregunta pico. La pregunta pico la han visto seguramente en asignaturas de segundo año y en epidemiología probablemente. Entonces ahora vamos a recordar que ya vieron en asignaturas anteriores. Ahora, esto que vamos a ver ahorita, en el punto 1 de cómo reportar un contenido científico, no es tan académico, a lo que me voy a decir que necesariamente vayamos a aprender un concepto nuevo, sino es reforzar la redacción que nosotros tenemos, no solo desde el punto de vista científico, sino en general. Recuerden que yo puedo tener un trabajo de investigación perfecto, que está muy bien hecho, pero muy mal redactado. Si está muy bien hecho metodológicamente, pero lo redacto mal, escribo mal todo lo que está ahí, básicamente el proceso de comunicación de los resultados es erróneo. Entonces, la persona o el grupo de personas que lean mi contenido o no lo entiende porque está mal escrito, o entiende otra cosa. Básicamente el objetivo no se cumplió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que intentemos en este caso. Como escribir un reporte científico desde un punto de vista más estructural y más lógico. Entonces, escribir un artículo científico no es como escribirle un mensaje de WhatsApp a sus amigos, sin ningún tipo de contexto o sin ningún tipo de orden en particular, sino que yo tengo que dar para cada información un contexto lógico. En algunos casos asumiré que mi lector o mi lectora conoce el contenido, en otros casos no lo conocerá y lo tendré que presentar. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El estilo y el lenguaje obviamente van a estar asociados al tipo de documento que estoy escribiendo. En este caso va a ser un documento científico, entonces el estilo y el lenguaje que voy a utilizar van a ser estilos científicos. En un estilo científico, algo que es muy importante tomar en cuenta es evitar usar en la medida de lo posible adjetivos. Por ejemplo, yo les puedo decir la tuberculosis es una enfermedad muy peligrosa, ¿verdad? Ahora ustedes pueden estar en contra y decirme no creo que sea tan peligrosa. Ese muy y es un adjetivo. La tuberculosis es una enfermedad peligrosa, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero que sea muy o poco y es un adjetivo que le estoy dando yo. Entonces en ciencia por lo general no coloco adjetivos. Entonces si yo digo en el grupo A y el grupo B comparé la edad y veo que la edad del grupo A es mucho más elevada que la del grupo B, ese mucho más y es un adjetivo. Lo que tengo que hacer es ser lo más objetivo posible y decir el grupo A tiene un promedio de edad significativamente más alto que el segundo, y no lo digo yo, lo dice la estadística. No le pongo ese adjetivo de mucho más o mucho menos, o es más importante, según qué, según quién. La importancia no se la damos necesariamente nosotros al decir que es importante, sino se le va a dar la información, los datos. Entonces,
cuidemos mucho ese uso excesivo de adjetivos, y aunque no se den cuenta, cuando escribimos algún tipo de documento, reporte científico, y me pasa cuando reviso los trabajos de lectura crítica, como cuando reviso algunos trabajos de posgrado también, el uso exagerado de adjetivos. Que no estoy diciendo que sean malos, sino que a no ser que la evidencia sustente el uso de esos adjetivos, mejor no lo usamos. Seamos más neutros en la información. Ahora, dentro de ese mismo estilo y el lenguaje, tengo que usar terminología técnica, y aquí esto de usar terminología técnica está entre paréntesis. Por ejemplo, si ustedes digamos que ustedes se convierten en expertos y expertas en cualquier rama de la medicina, si van a dar un trabajo científico, van a hacer un reporte científico a un grupo de expertos y expertas en el área, puedo usar términos muy técnicos sin ningún problema porque mi audiencia los conoce. Pero si yo voy a dar algún tipo de información a un grupo de personas que no está relacionado con el conocimiento que yo tengo, por ejemplo, yo les puedo dar algún tipo de reporte científico médico a personas con doctorado en matemáticas, que son muy inteligentes, pero no conocen medicina. Entonces tengo que saber escoger qué terminología técnica voy a utilizar. Lo que no quiero y lo que quiero evitar en este uso de terminologías es básicamente no quiero usar coloquialismo, quiero usar palabras formales, bien estructuradas gramaticalmente, pero el uso de estas terminologías va a depender mucho de quién es mi audiencia. Entonces, cuando hago este reporte científico, siempre lo hago pensando. Recuerden que aquí ya no estamos leyendo, estamos escribiendo. Entonces, ahora cuando escriba, tengo que pensar siempre en quién va a leer el documento. Imagínense como que en aquellos años donde las parejas se mandaban cartas, ¿verdad? Cuando una persona le escribía la carta a su pareja, lo hacía pensando en esa persona. Entonces, nosotros en este caso es lo mismo. Cuando escribo un documento, tengo que pensar en el lector o la lectora y saber esta persona conoce estos términos o no. Si no los conoce, los explico antes. Si ya los conoce, no es necesario escribirlos porque va a ser mucho contenido. Entonces, vamos escribiendo eso en función de esa información. Y eso nos tiene que servir para la estructura de la tecnología. Por ejemplo, si leen artículos científicos, por lo general, ustedes pueden, y creo que lo vimos en uno de los resúmenes de los exámenes, decía personas con HIV positivo, y entre paréntesis ponían un acrónimo. Entonces ya ustedes dijeron de que ese juego de palabras van a estar representados después en el texto por ese acrónimo. Entonces tenemos que ser consistentes en, a partir de ese momento, solo usar el acrónimo y no escribir las palabras completas. O directamente colocar el acrónimo sin decir qué significa. Porque la persona va a decir qué significa HIV, por ejemplo. Entonces no es un tema muy general, lo tengo que colocar. Para mí, HIV va a ser virus de la inmunodeficiencia humana, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que tengamos esta secuencia lógica en lo que estamos escribiendo, porque eso va a facilitar mucho la lectura del documento. Y aquí entre paréntesis, en términos académicos, me facilita la revisión del documento que voy a hacer cuando me presente su trabajo final. Y mientras más entienda el documento yo, mejor lo voy a poder evaluar. Si ustedes me mandan un trabajo muy bien hecho, pero muy mal redactado, no lo voy a entender porque su calificación va a estar en torno a lo que yo entiendo. Porque ustedes no están ahí para defender el documento. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, cuando ya estoy haciendo la argumentación, y lo vamos a ver en los pasos después, de por qué mi trabajo de investigación es coherente y por qué lo estoy haciendo cuando hago la justificación, si quieren verlo así, como lo han visto en metodología, es importante que use contenido científico para hacer esa justificación. Por lo general, y esto lo vamos a ver cuando veamos las estructuras de una revisión sistemática, en una justificación o una introducción al trabajo, yo tengo que presentarle el trabajo al lector, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan cuando hace unas clases atrás hicimos una práctica y ustedes presentaban un problema, daban la pregunta de investigación y hipótesis? Asumo que el tema que ustedes escogieron es un tema que les interesa, o al menos alguno del grupo. Entonces, si yo voy a internet y busco en una red científica algún tema en particular de medicina y investigación, lo más coherente es pensar de que yo ya conozco sobre ese tema y quiero ver un poco más. No voy a ir a PubMed, por ejemplo, o Scopus, a buscar artículos científicos de un tema que desconozco completamente. Si quiero aprender qué es la diabetes, probablemente me voy a ir a libros de diabetes o libros de endocrinología
investigar primero para aprender sobre la enfermedad y luego tal vez recién iré a artículos científicos para ver qué se sabe de nuevo de la diabetes. Entonces, sobre esa lógica, cuando yo hago la introducción de una revisión sistemática, de un artículo científico, de un proyecto de investigación, yo tengo que tomar en cuenta, ok, quien esté leyendo este trabajo ya sabe sobre diabetes, lo que no sabe sobre mi tema en particular. El tema muy específico de la diabetes, pero sabe que es diabetes. Entonces, esta introducción yo la puedo separar en 3 secciones. La sección 1 va a hablar sobre lo que se sabe del tema. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que se da en países en diferentes estadios económicos y bueno, es por el incremento crónico de la glicemia en sangre, Entonces puedo hacer un tema introductorio muy genérico para básicamente hablar sobre lo que, para introducir el tema del que quiero presentar la investigación. En la sección 2 voy a decir lo opuesto. Entonces, en la 1 dije todo lo que se sabe de la diabetes, ¿verdad? Pero en un resumen, obviamente. No voy a escribir páginas de páginas. Por lo general, la introducción, toda la introducción es una sola página. Después de haber introducido el conocimiento científico, en el siguiente punto de la introducción, en la sección 2, ya digo lo que no se sabe. Básicamente acentuando, okay, después de que todo lo que les dije, etcétera, 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 resulta que no existe evidencia científica, o no hemos encontrado evidencia científica de por qué se ha incrementado la prevalencia de casos de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes. Sabemos que hay mayor prevalencia que antes, pero no sabemos por qué. Entonces, ya introduje que es la diabetes, la presenté, ahora estoy diciendo hay estas cosas que no se saben de la diabetes. Y voy a mencionar un par de cosas que se desconocen, no todo lo que se desconoce de la diabetes, sino cosas que se desconozcan en función de qué. De todas estas cosas que yo digo que se desconocen, escojo una y esa es la que va en la sección 3. Entonces, aquí digo lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué dije aquí? La diabetes es así, 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 y datos epidemiológicos y demás. Dije, a pesar de todo esto que se sabe, hay un montón de cosas que se desconocen. Puedo mencionar 3, 4, 5 cosas que no se saben sobre la diabetes, y de una de esas cosas que yo menciono que no se sabe, en la sección 3 digo, por lo tanto, este trabajo de investigación estudiará este punto. Entonces, esa es la estructura general de una introducción. Ahora, esto tiene que estar argumentado científicamente. ¿A qué me voy? Todo lo que yo genere aquí que se sabe tiene que estar referenciado en otros artículos científicos. Y todo lo que digo que no se sabe, básicamente tiene que tener evidencia de que no hay información científica sobre eso. No porque yo no lo sepa, significa que no se sabe. Entonces tengo que decir, y es más, hay muchos trabajos científicos que dicen, nosotros hicimos esto en la parte final, en la conclusión, sin embargo, esto nos abrió esta pregunta y se desconoce el resultado de esa pregunta. Entonces, eso es una evidencia clara para nosotros decir, tal artículo dice que no se sabe eso, por ejemplo. Pero si, entonces, en teoría debería ser netamente conocimiento científico. Claro, en esto es netamente conocimiento científico, no es empírico. ¿Pero por qué empírico? Ya, exacto. La evidencia. Exacto. Ahora, de nuevo, a lo que voy cuando yo digo que no es necesariamente evidencia empírica, no es lo mismo el conocimiento empírico. El conocimiento empírico puede ser, por ejemplo, yo estoy en el hospital y yo veo que en el hospital hay incremento de casos o disminución de casos fuera de lo natural. Ese es un conocimiento propio que tenemos desde un punto de vista clínico, pero no está evidenciado científicamente. Entonces, no se puede ni corroborar y no tiene un método científico que haya determinado que esa información sea como yo la estoy observando. Por ejemplo, si yo soy el médico que trata diabetes en las mañanas y de un momento a otro tengo cada vez menos pacientes, no significa que haya bajado la prevalencia de diabetes. Es lo que yo observo. Eso puede ser que todos los pacientes se hayan ido a la tarde, cualquier cosa. Entonces, cuando hablo del conocimiento,
de la evidencia científica, esta evidencia científica tiene que estar basada en artículos científicos que obviamente han empezado por el método científico y sí debe ser científico. Sí, doctor, una pregunta, y si en caso de que no haya ninguna fuente o algún artículo que exista sobre nuestro tema, tenemos que especificar explícitamente, colocar de que no existe ningún artículo? La respuesta es sí. Si no hay información científica sobre lo que yo quiero investigar, que es la razón por la que quiero justamente investigar esto, sí lo coloco, pero aquí, como consejo, nunca se debería colocar no existe información científica, porque puede que yo haya buscado mal si existe. Entonces, lo más seguro aquí es decir, nosotros no hemos encontrado información científica relevante a este punto y por eso es que nosotros de nuevo, aquí en esta introducción lo que tengo que evitar es poner datos que no estén corroborados científicamente. Entonces todas las experiencias clínicas o todos las percepciones que tengamos en el hospital puede ser una razón para que yo me interese sobre ese trabajo de investigación, pero tengo que buscar evidencia científica que me certifique que lo que yo quiero estudiar no se ha estudiado todavía y tiene que tener una justificación de qué es lo que sabemos para que al final del día se pueda decir esto. Ahora, todavía no estamos viendo la sección de un artículo científico, pero a lo que me voy con esto es que cuando escribo la introducción, básicamente es como si estuviera iniciando, es la segunda parte que va a ver la persona cuando lee el artículo, más allá del resumen. Entonces, en este momento, cuando la persona termina de leer mi introducción, la convenzo o no de continuar leyendo mi trabajo. Y es aquí donde hay personas que escriben muy bien y personas que escriben no tan bien. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una muy buena redacción y básicamente convencer a mi lector o a mi lectora de que mi trabajo de investigación es interesante. O puedo fallar en ese intento después de leer esta introducción y decir, no me interesa, no está tan interesante el tema, y no leer el resultado. Porque aquí no presento resultados. Aquí digo, esto se sabe, esto no se sabe y esto vamos a hacer, pero no digo que se hizo todavía. Entonces, básicamente aquí tengo que tratar de convencer al lector y a la lectora de que el trabajo es importante, pero, de nuevo, cuando lo trato de convencer, no lo uso usando adjetivos o siendo amarillista o prometiendo cosas que no son. Por ejemplo, y ese es uno de los problemas, y ahora empezamos con los tips para su revisión sistemática, se emocionan y escriben que me van a hacer 3 cosas. Vamos a hacer esto, esto y esto. Como no les da tiempo, o los datos no eran tan buenos, o pasó cualquier cosa, en los resultados al final muestran 2 de 3. Pero se olvidan de quitar ese tema extra en la introducción. Entonces, cuando yo leo la introducción, espero 3 resultados y al final me dan 2. Entonces generan un tema de insatisfacción en el lector. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. O por último, dicen que van a hacer A y terminan haciendo B. Entonces esta parte básicamente es lo que va a determinar que ustedes cumplen o no cumplen el objetivo del trabajo científico. Ahora, todo trabajo que está escrito va a tener que ser leído por alguien, ¿verdad? Y la lógica de que el trabajo que haya estado escrito de manera coherente va a tener un proceso de lectura que va a ser fluida y va a ser fácil de entender. La recomendación que les doy aquí es escribir el documento, cualquiera sea que vayan a escribir, paren y entreguen el documento a una persona que no haya escrito con ustedes para que lea lo que han escrito. Y pregúntenle qué entendió. Si la persona comprendió lo que ustedes tratan de decir, entonces estamos escribiendo bien. Si la persona entendió algo completamente distinto, entonces hay algo en la estructura que está mal. Y esto, de nuevo, sé que esta clase no parece tanto lectura crítica, sino más de cómo escribir algo, pero es muy importante porque en el momento que ustedes escriban un reporte científico, y desde el punto de vista académico, cuando presenten su examen final, yo voy a evaluar el contenido en función de qué tan bien lo entiendo. Si no está bien escrito, no entiendo el contenido, básicamente no importa todo el trabajo que he hecho. Ahora, de nuevo, todo trabajo científico tiene como característica principal contribuir al conocimiento científico, ¿verdad? La contribución al conocimiento científico se hace a través de seguir el método científico. Por eso que el conocimiento pasa de ser cualquier tipo de conocimiento a conocimiento científico. Ahora, no todos los trabajos que generan un conocimiento científico van a tener el mismo nivel de impacto o el mismo nivel de interés de otras personas.
Por ejemplo, para nosotros, en este caso, cualquier trabajo que esté asociado a medicina va a ser el que nos va a interesar. Pero si viene alguien de ingeniería a presentar un trabajo de investigación que está generando un conocimiento científico para las ciencias de la ingeniería, para nosotros no genera tanto interés. Entonces, sobre esa misma lógica, y centrándonos solo en medicina, tenemos que considerar cuál es el aporte al campo de este trabajo, y en este caso de la medicina. Y ahí tenemos dos trabajos de medicina, cuál tiene un impacto mayor y cuál no tanto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que quiero estudiar una enfermedad transmitida por un vector que no hay en Bolivia? Probablemente no sea de tanto interés epidemiológico, ¿verdad? Pero sí sería una enfermedad que es muy prevalente para nosotros. Entonces, de nuevo, en este tipo de situaciones, y eso es como un plus a cómo escribir esta introducción, me voy a centrar en hacer este trabajo porque este trabajo responde a una pregunta de investigación que está acorde a una problemática en base a un contexto. Entonces, si el contexto, nosotros que somos parte de ese contexto, no vemos que ese sea un problema, probablemente el trabajo de investigación no va a ser menos científico que otro, obviamente, pero no va a tener el mismo impacto que el trabajo que sí tiene una problemática presente, por lo tanto va a tener menor interés en la lectura. Entonces voy trabajando en función de ello. Y esta parte es muy importante desde el punto de vista de la búsqueda de financiamiento. Hay instituciones, hay ONGs que dicen tenemos X monto de dinero para investigación, entonces nosotros tenemos que presentar una propuesta de investigación que básicamente tenga un impacto. Y cuando se escribe el artículo científico, obviamente va sobre el tema. ¿Pregunta en esto? De nuevo, esto es más que todo algo muy genérico que creo que les podría haber servido para escribir sus documentos. Ahora sí entramos en materia, que es una revisión sistemática y que es un metaanálisis. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto en alguna diapositiva? El análisis es la punta de la pirámide de la Muy bien. evidencia científica. Cuando vimos la pirámide de evidencia científica, ¿se acuerdan? Empezábamos abajo con opiniones de expertos, subíamos a estudios observacionales, caso control, corte, ensayos clínicos, y en esa punta estaban las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Solo por el nombre, quitemos el metaanálisis por ahora. ¿Qué sería una revisión sistemática? Revisión de diferentes papers Ya, revisión de evidencia científica, ¿qué más? siguiendo un método. En un orden, o sea, básicamente aplicar un sistema, una estructura para revisar evidencia científica. Eso es básicamente una revisión sistemática. Ahora, ¿por qué creen que esto está en la punta del conocimiento de la evidencia científica? Porque publicar algo, o sea, lo analizas cuidadosamente, me imagino, como siempre. Pero cuando hago un artículo de caso control, por ejemplo, hago lo mismo. Porque aparte de estar, o sea, aparte de comparar estudios que sean el mismo tipo de estudio, ya sean dos estudios de corte, por ejemplo, y compara esos resultados, te va a dar los mejores datos, por así decir, como que el average de los datos. ¿Por qué son mejores? Porque, claro, hay una mayor certeza, mayor número de trabajos. Promedio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y un estudio de corte? Por ejemplo? Perfecto, entonces básicamente un estudio de caso control, un estudio observacional, prevalencia, cortes, tiene la característica de ser un set de datos que estudia una población en particular, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por ejemplo. Mientras que una revisión sistemática ya no se va a centrar en una población como tal, sino se va a centrar en el conocimiento científico ya generado por otros artículos científicos. Entonces, básicamente la revisión sistemática va a ser eso, va a ser una revisión bajo un sistema del conocimiento científico que ya existe, con el objetivo de ¿qué? De producir ciencia. Exacto, ahí está, ese es el Es punto. replicable. Y es la gran diferencia entre una revisión de la literatura o una revisión sistemática. Una revisión de la literatura no responde a una pregunta de investigación. Una revisión sistemática sí.
Una revisión de la literatura sería, ¿saben qué? Yo no tengo nada de conocimiento sobre hipertensión, entonces voy a entrar a Scopus y voy a ponerme a leer sobre hipertensión. Probablemente primero lea Wikipedia, por ejemplo, me pongo a leer uno que otro libro para tener una idea de qué es hipertensión y luego empiezo a leer un montón de artículos para que yo me informe sobre hipertensión. Esa es una revisión de la literatura. Pero una revisión sistemática es aplicar un sistema. ¿Y por qué quiero aplicar un sistema? Porque este sistema va a responder a una pregunta de investigación. Ahora, entonces, al responder a una pregunta de investigación que estoy haciendo, estoy generando un conocimiento, ¿verdad? Para que este conocimiento sea científico, ¿qué tiene que ser? Comparable, verificable, experimentable. Pero, está bien, pero tendríamos que seguir el método científico, ¿verdad? Entonces, la misma lógica, si yo quería hacer un estudio de corte, tenía que hacer una pregunta, hipótesis, etcétera, y seguir el método científico. Aquí es exactamente lo mismo. En una revisión sistemática, voy a partir de una pregunta de investigación y voy a hacer la pregunta de investigación, la hipótesis, el tema experimental, análisis. Básicamente sigo el método científico sin ninguna alteración, tal cual ya lo hemos visto. La única diferencia va a ser que en un estudio de corte, un estudio de caso control, todo se basaba en reclutar pacientes, ¿no? Aquí todo se va a basar en reclutar, entre paréntesis, artículos científicos. Y cabe decir que estos artículos científicos presentan una información en base a datos de pacientes. Y es ahí donde vamos a lo que decía su compañero al inicio. Lo importante de esta revisión sistemática es que es más rica en información, porque estoy tomando, por ejemplo, estudios de corte de diferentes ciudades de todo el mundo. ¿Sería mejor hacer un estudio de corte macro, por ejemplo? En vez de sacar información científica que ya existe, mejor hacemos un estudio de corte en todas las ciudades del mundo. ¿Por qué no sería? ¿Por qué no sería? Es inviable. ¿Por qué es inviable? En el mejor de los casos lo haría. Sería mucho mejor que yo haga mi propio estudio de corte en todas las ciudades del mundo. El tema es logístico, ¿verdad? Es un tema logístico muy complicado. Entonces, una manera de poder subsanar esa problemática logística es a través de generar esta información. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre una revisión tradicional de la literatura y una revisión sistemática? La clave de esta revisión sistemática es que yo estoy buscando evidencia científica con el objetivo de responder a una pregunta de investigación. Esa es la clave. ¿Okay? Ahora, esta pregunta de investigación tiene que tener las mismas características que cualquier pregunta de investigación que nosotros hemos visto hasta ahora. Esa pregunta de investigación tiene que tener una respuesta coherente. Esa respuesta coherente obviamente va a poder ser respondida preliminarmente a través de una hipótesis y a través de una experimentación. Entonces, básicamente lo mismo que vimos sobre las preguntas de investigación en el inicio, lo vamos a evaluar aquí. El tema es que aquí tenemos que tener en cuenta, desde el momento que llegó la pregunta, de que yo no voy a reclutar pacientes. Entonces yo no tengo control sobre eso. Yo voy a reclutar o buscar sistemáticamente evidencia científica. Entonces, como cuando hacía un estudio de corte tenía criterios de inclusión, criterios de inclusión y exclusión, muestreo, etcétera, etcétera, aquí voy a empezar a hacer algo similar. Voy a tener criterios de inclusión y exclusión no de pacientes, sino de artículos científicos, que van a venir con un set de datos heterogéneos que después tendré que analizar, pero voy partiendo sobre esa lógica. Entonces, sobre esa idea, la forma de evaluar si mi pregunta de investigación es coherente o no es coherente parte de un tema muy empírico, por ejemplo, de yo generar la pregunta de investigación, que es lo que hicimos en el bloque 1, presentarla a otra persona y ver si esta persona entiende o no entiende mi pregunta. Pero hay una forma más sistemática, una estrategia más objetiva de evaluar esta pregunta, y esto se lo hace a través de una estrategia conocida como la estrategia PICO, que es un acrónimo PICO, que básicamente evalúa todos estos puntos, vamos a ver más adelante de manera más detallada, de la pregunta. Como un resumen, me dice que la pregunta tiene que tener el criterio P, I, C y O, PICO, para determinar que la pregunta está clara y coherente. Después vemos cómo se evalúa eso, no se preocupen, pero eso es una manera de evaluar si nuestra pregunta de investigación está o no está adecuada en función de los términos que queremos presentar en la revisión.
Ahora, de nuevo, vuelvo a partir sobre la misma lógica. Una revisión sistemática no es lo mismo que una revisión de la literatura. Esta revisión sistemática está respondiendo a una pregunta de investigación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una revisión sistemática tradicional, donde básicamente me está hablando sobre información. Si se dan cuenta, aquí está hablando, aquí está usando información propia de estudios clínicos. Entonces, de nuevo, aquí ya no hay, si lo leemos este documento, ya no hay una información tal cual de cuántos pacientes han resultado, sino cuántos artículos de investigación he incluido para hacer esta revisión. Ahora es ahí donde viene mi pregunta. ¿Cuántos artículos como mínimo creen que son necesarios para una revisión sistemática? Como mínimo. ¿Qué creen? 1000, ¿ya? 2. 2, ok. Súper diferente. 3, 5, 10. ya. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa? Tenemos valores muy diferentes. Y esto es lo mismo que cuando hablábamos del muestreo. ¿Cuánto es el número mínimo de la muestra? Vamos a tener percepciones completamente distintas. Para mí 1000 es mucho, por ejemplo, pero puede que para Marcelo no. Entonces, cualquier número por debajo de 1000 no va a servir para Marcelo. Pero su compañera Julie decía 3. Entonces, cualquier valor por encima de 3 para Julie está bien. ¿Se dan cuenta? Para evitar esta subjetividad, es ahí donde se empieza a crear un sistema. Y este sistema va a decir, ok, el número se lo va a determinar a través de un formato. Un número X, que no es un número estándar, el número de artículos científicos va a depender obviamente de un sistema. Ahora, a diferencia de reclutar personas, las personas no son infinitas, pero logísticamente para nosotros sí, ¿verdad? Yo no puedo agarrar a todas las personas con hipertensión de Santa Cruz, logísticamente me va a costar muchísimo. Pero en un tema de búsqueda bibliográfica sí puedo, con mi computadora, buscar y encontrar todos los artículos científicos sobre hipertensión, ¿verdad? Entonces, sobre esa lógica ya no tenemos un número mínimo, sino tenemos un número perfecto. ¿Cómo llegamos a ello? Lo vamos a ver después, pero ya empezamos a ver de que ya se está aplicando un sistema, de que no necesariamente existe un número al azar. Ahora, el otro detalle está ahí. Hace unos años atrás, la forma de hacer revisiones sistemáticas estaban básicamente basadas en un sistema individualista, si quieren verlo así. Cada grupo de investigación, cada investigador o investigadora tenía un formato sobre el cual hacían sus revisiones sistemáticas, y ahí ustedes, si buscan revisiones sistemáticas hace unos 10 años atrás, un poquito más, van a encontrar revisiones sistemáticas que tienen 100, 200, hasta 300 artículos que han alimentado esa revisión. Les aseguro que la gran mayoría de esas revisiones, las personas que me han hecho esa revisión no han leído los 300 artículos, capaz leyeron el resumen, y sobre eso empezaron a escribir. Entonces hay un tema de competencia, mi revisión tiene 300, entonces es mejor que la tuya que tiene 200 y demás. Pero las preguntas, el tema de la revisión era muy general. Por ejemplo, enfermedad de Chagas en Bolivia. ¿Pero qué? ¿Verdad? Y ahí empezábamos a tener una conclusión de que esto es una revisión o es un capítulo del libro. Entonces, para ello se ha creado un sistema. Y este sistema básicamente me dice, ok, hay un número ideal para cada revisión sistemática, cada revisión tiene su propio número perfecto de datos de revisiones que vamos a incluir. Hay una forma de búsqueda de la información, yo lo puedo buscar en Scopus, usted lo puede buscar en PubMed, otro lo busca en Cielo, otro lo busca en Google Scholar y otro lo busca simplemente en Google. Entonces, tenemos que centralizar esa información de dónde vamos a sacar los artículos científicos. Y el otro punto, que aunque no crean, sí está presente o estaba presente antes de existir un sistema, es si yo voy a Scopus y busco enfermedad de Chagas, Bolivia, supongamos me salen 500 artículos. Supongamos que ustedes están haciendo su revisión sistemática para su examen final, tienen un montón de asignaturas, son 5, cada uno se asigna a 10 artículos y tienen 50. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Qué artículos vamos a escoger? La mayoría de las personas escogían los primeros 100, los primeros 200 y escribían sobre él. El otro problema estaba en la direccionalidad de la información. Supongamos, y perdón que sea repetitivo con el tema,
pero si estamos hablando de la enfermedad de Chagas, hay dos tendencias en la enfermedad de Chagas científicas. Una dice el tratamiento crónico funciona, la otra dice el tratamiento crónico no funciona. Digamos que yo soy team tratamiento y quiero hacer una revisión sobre eso. Entonces empiezo a buscar un montón de artículos científicos y todos los que me digan que el tratamiento no funciona, los excluyo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una revisión sistemática subdireccional, ¿verdad? Entonces, para evitar justamente todo este problema, para que la revisión sistemática responda de manera coherente y objetiva a la pregunta de investigación que estamos planteando, se genera este sistema. Este sistema lo vamos a ver de nuevo con más detalle más adelante, se lo conoce como el sistema Prisma, no es el único, pero creo que es el más usado. El sistema Prisma básicamente ha sido creado principalmente para salud y medicina con el objetivo de que las revisiones sistemáticas sean objetivas y que no existan estas tendencias de direccionalidad hacia unos dos lados, que el número de artículos que se incluyen sea el indicado para cada revisión sistemática y que la selección de qué artículos ingresan y qué artículos no ingresan sea bajo un sistema dado. Sobre esa lógica, si mi revisión sistemática va a responder a una pregunta de investigación, la forma de recolectar los artículos científicos va a obedecer un sistema internacional estandarizado y la información que yo voy a generar con esa revisión responde a una pregunta de investigación y por lo tanto esa evidencia es parte del conocimiento científico porque ahora ya hay esa información. Estas revisiones sistemáticas sí se las consideran como artículos científicos y es por eso que estas ingresan a la punta de la pirámide, mientras que una revisión tradicional de la literatura no es que estén mal, no es que sean malas, pero tenemos que separarlas por el mismo hecho de que una revisión sistemática responde a una pregunta de investigación y la otra básicamente me dice que está en la literatura sobre un tema en particular, no necesariamente sobre la lógica de responder una pregunta. ¿Okay? ¿Queda clara la diferencia? Entonces, dentro de toda esa estructura de selección de información, básicamente tengo este cuadro más genérico de cómo voy a hacer esa selección. Supongamos que voy a tomar este tema y busco sobre ese tema en particular. Vamos a tomar Scopus como un tema genérico por ahora. Busco en Scopus las palabras claves que yo considero necesarias para ese tema y me sale un número X de artículos científicos. En este caso, por ejemplo, me salieron 1430 artículos para ese tema en particular. Entonces, antes de empezar a decir qué artículos interesan y qué artículos salen, yo tengo que poner un criterio de selección establecido. Por ejemplo, uno de mis criterios de selección puede ser solamente voy a incluir artículos científicos que estén publicados en los últimos 5 años. Porque la información más atrás para mí ya no es válida por cualquier razón. Entonces, yo defino que 5 años es el top. Entonces, ese es un criterio de selección. Artículos no más de 5 años. Yo puedo decir solamente voy a incluir artículos que estén publicados en revistas indexadas. Los otros artículos no. Otro criterio de selección puede ser solamente voy a incluir artículos que vengan o que estén hechos con un diseño de core o solo caso control. Depende de ustedes, básicamente. O solo voy a incluir artículos que tengan un tamaño muestral mínimo de 100 personas, por ejemplo. Ustedes, en función de la pregunta de investigación que han creado, van generando estos criterios y cuando hacen la primera búsqueda y aparecen esos 1430 artículos, empiezan a aplicar los criterios de selección que ustedes han definido previamente y después de aplicar esos criterios, por ejemplo, incluyo los artículos de más de 5 años, incluyo los artículos que tengan población menor a 100 y demás, termino con una ronda inicial de 60 artículos. Entonces, en teoría, hasta aquí yo podría decir que voy a tener 60 artículos en mi revisión sistemática. Sí. Si, digamos, empezamos con nuestros criterios en el momento de hacer la investigación, si yo saco todo lo que son las investigaciones transversales, por ejemplo, no mi información menos confiable, sacando diferentes tipos de estudios. Sí, no, porque todo depende de cuál es su pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es, se ha quedado el ejemplo muchas veces porque lo estamos haciendo, cuál es la causa del cáncer bucal? Yo ya dije, mi pregunta de investigación es causa. Entonces, lo único que puedo incluir en mi estudio son estudios de corte, en mi revisión. Entonces, uno de mis criterios es
estudios de corte. Todo lo que no sea corte queda fuera. Entonces sí tienen que ir ligados a la pregunta. Definitivamente, los criterios de selección que yo establezco están ligados siempre a la pregunta de investigación. Ahora, no del todo, porque esto de incluir artículos solamente de los últimos 5 años no está ligado a la pregunta de investigación necesariamente, pero hay un tema de la fiabilidad que ustedes desean. Si es una enfermedad crónica no hay muchos cambios de información, eso va a depender mucho de ustedes. O capaz ya había una revisión sistemática hace 5 años y ustedes quieren ver cuál es la actualización, se puede hacer una actualización de información, pero de nuevo, esto depende mucho en cada caso, no hay una normativa en particular. Hay incluso artículos revisiones que yo he leído que tienen el idioma del artículo como un criterio. Solo se van a leer artículos en inglés. Y uno tiene que justificar porque genera ciertos criterios, obviamente, y la fuente de la información también. Entonces, después de aplicar los criterios, que de nuevo dependen mucho de qué pregunta ustedes hayan establecido, en este ejemplo, este trabajo, que pasó de 1430 a 60 artículos. Ahora, esto es un tip, si quieren verlo así. Hay muchos softwares basados en inteligencia artificial y no propios de los buscadores también en algunos casos, que yo puedo decirles, estos son mis criterios de inclusión y exclusión, estos 1430 filtrarlos y me van a dar un valor. Otra de las opciones es hacerlo de manera manual, pero de manera manual básicamente yo tengo los 1430 y puedo ver en el título, dice caso control, no me interesa, o sea, ni siquiera lo leo el artículo, porque ya el título me dice que es caso control. En algunos casos puedo leer solo el resumen, y el resumen me dice, este estudio se hizo con 75 participantes, no, yo quería 100, fuera. Entonces, no tengo que leer los 1400. Hago simplemente una revisión muy rápida para poder aplicar mis criterios de inclusión y exclusión, si es que no encuentran un software que lo haga por ustedes. El detalle es que ahí tengo 60 artículos que van a ser evaluados en teoría que habrán cumplido, ¿no?, los criterios de inclusión y exclusión. Y aquí es donde viene lo que aprendimos en el primer bloque de lectura crítica. Si yo tengo 60 artículos que hayan cumplido todos mis criterios de inclusión y exclusión, en teoría esos 60 artículos yo los tengo que leer de inicio a fin. ¿Por qué? Porque podrán cumplir todos los criterios de inclusión y exclusión, podrán estar publicados en revistas indexadas, pero ahí es el grupo de trabajo, somos nosotros quienes básicamente van a definir si esa información es viable o no viable, si estamos de acuerdo con el contenido científico que está presente o no. Entonces, lo habrán logrado publicar, pero puede que a ustedes no les convenza la metodología que se aplicó por ello. Entonces, ahí ustedes tienen esa libertad de excluir unos cuantos artículos en base simplemente a que la lectura crítica que ustedes han aplicado de todo el artículo, todo el resumen, les dice que no están de acuerdo. Sin embargo, y aquí es muy importante, yo digo, todos estos artículos se han excluido por el criterio de inclusión y exclusión, pero estos, por ejemplo, 3 los he excluido porque no estoy de acuerdo con la metodología que aplican, pero para cada artículo que yo excluya, por fuera de los criterios de inclusión y exclusión, yo tengo que dar una justificación. No puedo simplemente decir, esto lo excluyo porque lo que dicen no me gusta, o lo que dicen están como que en contra de mi hipótesis, por ejemplo. Porque hasta este punto yo ya tengo una pregunta y tengo una hipótesis, ¿verdad? Entonces tengo que justificar en el mismo documento estos y estos artículos han sido excluidos a pesar de tener todos los criterios de inclusión establecidos debido a estos elementos importantes. A veces simplemente tengo que excluir un artículo porque ha pasado esas situaciones en las que yo tengo acceso al título, al resumen, pero no tengo acceso al artículo completo. Y esto más que todo en artículos muy antiguos, por ejemplo, que se publicaban antes en revistas en físico y solo subían el resumen a las páginas. Y bueno, yo no estoy en la biblioteca de la Universidad X que publico, entonces no puedo tener acceso a él. Entonces sí lo puedo justificar, así que se excluyó este artículo porque no había información completa del mismo, o, de nuevo, repito, porque no estamos confiados en que la evidencia que están presentando está dentro de o haya seguido el método científico. Después de haber hecho toda esa exclusión, me va a quedar un número. Y ese es el número ideal para esa revisión sistemática bajo esa pregunta de investigación, sea cual sea la que ustedes hayan establecido. Por eso es que no hay necesariamente, como les digo, un número estándar general que les dice mínimo 5 artículos. Hay meta-análisis, no revisiones sistemáticas, porque vemos que los análisis que se hacen con 3 artículos. A mí
mi parecer es muy poco, pero básicamente sigue esta metodología y son 3 los que han quedado después de todo este filtro. Si les quedan 100, pues leen los 100 y de los 100 hacen el trabajo. ¿Queda clara esa parte? Entonces, en este caso quedan 24 estudios, entonces básicamente esa revisión sistemática, todo lo que ellos y ellas digan en esa revisión va a estar basado principalmente en esos 24 artículos científicos. No hay más. ¿Okay? La introducción seguramente puede incluir otras cosas porque no es parte del análisis, pero ya la metodología y los resultados van a estar basados únicamente en esos 24 artículos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una revisión sistemática y un metaanálisis? ¿Qué creen? Un metaanálisis sigue siendo una revisión sistemática. ¿Pero qué vendría a ser un metaanálisis? ¿Qué es meta? ¿Se acuerdan? No es Facebook. Pero cuando decimos meta, ¿a qué nos referimos? Varios, grande y análisis. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una revisión sistemática con metaanálisis y una revisión sistemática sin metaanálisis? Si en metaanálisis vamos a comparar A con B, ¿Ya? mientras que en metaanálisis vamos a describir y comparar A, B, C, D, E. Vamos a comparar varios y describir. Vamos bien, pero supongamos que una revisión sistemática, ¿cuál es su nombre? Oscar. Digamos que tenemos 2 artículos, el de Oscar y el de Diego. En una revisión sistemática digo, Oscar dijo que los que, me estoy inventando los datos, no es que lo haya dicho, que los del paralelo 1 tienen mejores notas. Y Diego dijo que son los del paralelo 2. Ambos hicieron sus propios estudios de investigación, por ejemplo, el segundo año en medicina. Una revisión sistemática dice eso. Mientras que Oscar dijo que los del paralelo 1 tienen mejor nota, Diego dijo que son los del paralelo 2. Y yo comento sobre ello, hago mi análisis. Esa es una revisión sistemática. Un metaanálisis dice, ok, no importa lo que haya dicho Oscar, no importa lo que haya dicho Diego, me pueden pasar sus bases de datos. Saco la información que ellos tienen, sus números básicamente, y yo los pongo en una base de datos. Y yo analizo todo. Yo no hice el estudio, yo no fui a recolectar la información, fueron ellos. Ellos la publicaron en un artículo científico. En un metaanálisis yo extraigo esa información, la pongo en una base de datos y hago otra vez estadística en base a todos esos datos. Entonces yo genero nuevos números, nuevas prevalencias, nuevos valores, y en base a esa información global, por ejemplo, yo ya genero mi propia respuesta con números. Mientras que en la revisión sistemática solamente analizaba lo que ambos dijeron sin necesidad de que yo lo sume. Por ejemplo, Oscar pudo haber dicho 9 de cada 10 estudiantes del paralelo 2 tenían 100 y Diego decía, lo presentaba de otra manera. Entonces ahora si yo sumo los valores, saco mi propio promedio y con esos promedios que vienen de datos de los dos, ya puedo decir, en verdad era el A, el 1 o el 2 el que tenía mejor promedio. ¿Queda clara la diferencia? Sí. Una forma de poder definirlo, yo creo que es como los metaanálisis te dan o pueden sacar nuevas conclusiones de acuerdo a procesos estadísticos hechos previamente. En la revisión sistemática es más un análisis cualitativo, donde nosotros estamos extrayendo la información de cada paper y podemos realizar tablas que comparen los datos y se queda ahí. Y nosotros en nuestros resultados de discusión hablamos sobre lo que vemos, lo que hemos sacado de cada paper. Y los metaanálisis, en estos estudios, a diferencia de las revisiones sistemáticas, más nos enfocamos en obtener números, en datos que sean cuantificables y que puedan ser convertidos, para que todos convertidos en una misma medida, por ejemplo, con una medida de tendencia central y de dispersión, se puedan sacar resultados y esas sean las nuevas conclusiones que se puedan ejemplificar o expresar en un gráfico como en un proceso. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. El análisis estadístico que no puede dar un metaanálisis a diferencia de la revisión. Oye, tú dices mucho más raro que yo, pero
Es básicamente lo mismo. De nuevo, a ver, vámonos sobre esa misma idea. Si lo queremos resumir para que sea más sencillo, si yo voy a hacer análisis estadístico sobre los datos que extraigo, estoy haciendo un metaanálisis. Si no voy a hacer ningún análisis estadístico como tal y solamente voy a mencionar lo que cada artículo dice y sobre ello hacer y digo análisis entre comillas para que no se confunda, no estoy haciendo estadística, pero si estoy haciendo un análisis crítico de esa información, entonces estoy hablando de una regresión sistemática. El único punto sería que, de nuevo, como dice su compañera, ambos van a generar nuevas conclusiones. Sin embargo, recuerden que la conclusión de una regresión sistemática está en base a lo que nosotros leemos que dijo cada artículo. En este ejemplo yo digo, bueno, Oscar dijo que es el paralelo 1, Diego dijo que es el paralelo 2. Yo no puedo decir me cae mejor uno o el otro, entonces le creo más a este. No tengo que tomar un bando, simplemente expreso objetivamente lo que dijo cada estudio y dejo que el lector o la lectora se quede con uno de los valores. Mientras que una revisión sistemática digo, ok, lo que dijo Oscar está bien, lo que dijo Diego está bien, no importa, yo saco la información y hago mi propio análisis. Ahora, metodológicamente, aparte de la estadística, la forma de reclutar la información, o sea, la pregunta de investigación, la forma de seleccionar qué artículos ingresan y no ingresan, es exactamente la misma. Ambos, por eso el metaanálisis es considerada una revisión sistemática, que además de ser revisión sistemática tiene un análisis de los datos, mientras que la revisión sistemática sin metaanálisis no hace un análisis estadístico de los datos. Ahora, ¿en qué momento creen que yo decido hacer uno o el otro? Depende de la data y la información de los artículos que uno ha encontrado. Ya, aparte De la pregunta también. la respuesta correcta sería en base a la pregunta. Si mi pregunta quiere generar una conclusión nueva en base a datos nuevos, tengo que sí hacer un metaanálisis, no puedo hacer una revisión sistemática. Pero si mi pregunta es un poquito más genérica y no quiere generar información nueva con datos nuevos, sino simplemente ver el prospecto de la información que se tiene en diferentes estudios, sin necesidad de que yo genere nuevos datos, entonces puedo hacer una revisión sistemática. Ahora, en base a lo que decía su compañera, eso es en el mundo ideal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer mi propio análisis con mis propios datos, con los datos que yo extraigo? El detalle está en que yo la puedo establecer la pregunta y digo, ok, va a ser un metaanálisis, voy a los datos, hago mi búsqueda y me doy cuenta que los datos no están lo suficientemente bien presentados o disponibles para que yo los pueda analizar. Entonces, la pregunta no está mal hecha, la estrategia de búsqueda no está mal hecha, pero los datos no están disponibles como me gustaría. Y cuando digo me gustaría es que sean datos de calidad, no que estén direccionados hacia lo que yo quiero. Entonces ahí la misma data me imposibilita hacer un metaanálisis. En teoría ahí acabaría el método científico, ¿verdad? Pero en la vida real nosotros damos 3 pasos atrás y decimos, le quito la parte de meta y lo genero una revisión sistemática tradicional y vuelvo a hacer la búsqueda. Pero de nuevo, la lógica es, ¿cuándo decido uno o el otro? En base a la pregunta la que define si va a ser un metaanálisis o va a ser una revisión sistemática. Pero la estrategia de búsqueda de la información para ambos casos es exactamente la misma. ¿Queda claro? Esto es lo que ustedes van a empezar a hacer o ya empezaron a hacer para su examen final. Y doctor, ¿el metaanálisis no tiene un grado más alto de confiabilidad? El metaanálisis tiene un grado más alto que la revisión sistemática. Eso es cierto. Pero no, o sea, va a depender mucho de si no puedo hacer un metaanálisis, necesariamente me quedo con una revisión. Y ahora de nuevo, el tema, además de ello y de la disponibilidad de los datos, está la disponibilidad de mi capacidad de estadística. Hay, por ejemplo, conozco un grupo de personas que trabajan con revisiones que no hacen metaanálisis porque no tienen experiencia en estadística. Entonces deciden quedarse en metaanálisis, en revisión sistemática, que no está mal, porque cuando hacen su pregunta la hacen en base a esa lógica, ¿verdad? Entonces sigue siendo un trabajo de investigación, sigue respondiendo a una pregunta de investigación, por lo tanto aporta al conocimiento científico, pero obviamente un metaanálisis generaría mayor información. ¿Cuál es el problema principal? Y esto ya desde el punto de vista de la asignatura, que yo veo en las revisiones sistemáticas que me presento. Además que la gran mayoría están hechas con ChatGPT y mal hechas con ChatGPT, que es el problema. El problema principal está basado en que
definen mal la pregunta. Y la pregunta la hacen de tal forma que cuando buscan información científica, terminan con 1 o 2 artículos. Entonces, de nuevo, no es que 1 o 2 sea poco, porque al final del día el número uno lo asigna, propio de cada investigación, pero muchas de esas preguntas estaban tan específicas en una población que era mejor hacer un estudio en lugar de una revisión sistemática. Entonces, de nuevo, tenemos que ver el espectro de la información. Si yo quiero hacer una pregunta de investigación muy específica a una población muy particular, capaz una revisión no es lo adecuado, porque esto va a estar basado en información que ya existe, solamente que está dispersa, ¿verdad?, en diferentes poblaciones. Yo lo quiero agrupar, pero si mi pregunta es muy específica, no hay información publicada al respecto, y B, lo que me conviene más en este caso es hacer mi propio estudio de investigación. Entonces, de nuevo, tengo que ver la pregunta de investigación. Por eso, en metodología, lo más importante es la pregunta. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y sobre ello, ¿cuál es el mejor diseño que me conviene para responder esa pregunta? ¿Será un estudio individual, que va a ser caso control, corte, etcétera, o va a ser una revisión sistemática? Entonces, eso lo tenemos que evaluar. Entonces, cuando ustedes desarrollen su pregunta de investigación para el trabajo que quieran hacer, vean justamente ese punto. Si no va a ser mejor hacer un estudio individual, observacional, en este caso no lo tienen que hacer porque no es el tema de la asignatura, entonces tenemos que hacer ampliar un poco más la pregunta porque es muy específica. ¿Okay? Entonces, básicamente en un metaanálisis, y esto es muy similar con una revisión sistemática, la estructura es definición de la pregunta, que también puede ser definida por objetivos, estrategias de búsqueda, selección de los artículos a través de la aplicación de los criterios de inclusión. Una vez ya tengo el número de artículos que van a ser incluidos, en un metaanálisis hago extracción de información. La extracción de información va a ser o muy fácil o muy difícil. O muy fácil si los artículos que incluyo son nuevos. Y digo esto porque las revistas en los últimos 3 años aproximadamente obligan a los grupos de investigación a, junto con el artículo, subir la base de datos. Y la base de datos tiene que ser pública. Entonces cualquier persona puede entrar y hacer el análisis y tiene que ser lo mismo que esté en el artículo. Y al ser de dominio público, yo básicamente puedo descargar la base de datos y tengo acceso a toda la información. Y como tengo todos los artículos, los coloco en una sola y hago mi propia estadística. El problema es que si estos artículos han sido publicados un poquito más de 3 años, donde no se tenía esa costumbre de subir la base de datos, voy a tener que hacer la extracción de la información de manera manual. Entonces aquí colocaré en un Excel, si quieren verlo así, promedio de edad, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, si fueran casos de controles, cuántos casos, cuántos controles, etcétera, etcétera. Y ver artículo por artículo y empezar a ver las tablas que se presentan en esos artículos y llenar los datos de todas las casillas. Y eso es un trabajo un poquito tedioso, porque ni siquiera estoy analizándolo. Y hay muchos artículos, si yo he definido, por ejemplo, 20 variables, la gran mayoría de los artículos no van a tener las 20 variables, solo tendrán 7, tendrán 10, y los que no tengan no me los puedo inventar, los dejo los datos en blanco. Después trabajo con lo que hay. Entonces, tomando en cuenta que cada fila de esa base de datos no corresponde a un individuo, corresponde a un grupo de individuos, ¿verdad? Entonces, puede variar en cómo hago la extracción. Por eso que muchas personas, para evitarse eso, deciden hacer una revisión sistemática sin metaanálisis. Pero de nuevo, lo ideal sería basarse en la pregunta, no en la viabilidad de tiempo y demás. Pero como tiempo es un factor importante para nosotros, ustedes solo tienen que hacer una revisión sistemática. Si quieren hacer metaanálisis aparte y creen que les va a dar el tiempo y tienen la posibilidad de hacerlo, genial, pero revisión sistemática sin metaanálisis está perfecto. Una vez extraigo la información de este metaanálisis, la coloco en una base de datos, cercioro que la información es fiable y a partir de ahí empiezo a hacer mis propios análisis estadísticos en base obviamente a la pregunta de investigación que yo estableci. Y con ello genero nuevas tablas numéricas, nuevos gráficos, nuevos estadísticos, etcétera, etcétera, y genero una conclusión general nueva. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un metaanálisis. Si se dan cuenta, este queda con ¿cuántos artículos al final? De 13 artículos. Que de nuevo, o sea, para ustedes 13 puede ser mucho, puede ser poco. Va a depender mucho de la percepción de cuánto es un número alto que ustedes crean, pero es el número perfecto para este artículo, para esta revisión.
porque se han aplicado todos los criterios y son 13 artículos de investigación los únicos que bajo este criterio de selección pueden aportar para responder a esa pregunta de investigación. Me gustaría tener una pregunta sobre esto de ahí. En su tabla, en el programa abajo, en el último cuadro, dice los estudios incluidos en la síntesis cualitativa son 13, ¿ya? Y abajo dice que los que fueron incluidos igual en el análisis cuantitativo fueron 13. Pero un ejemplo hipotético de que tengamos 15 papers que sí cumplen con los criterios y que se puede hacer una revisión sistemática acerca de ellos, pero justo 2 de esos no sirven para el metaanálisis. Y estoy haciendo una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Puedo manejar 2 números? Y, o sea, ponerles más así. Puede, pero lo tiene que explicar. Tiene que decir la revisión, sí, o sea, lo hace como metaanálisis total, pero en el metaanálisis coloca que hay 2 valores faltantes. O sea, Y explico por qué, digamos, el artículo no da data que sea útil para hacer. Exacto. Y en la parte de generación de la información nueva, los nuevos estadísticos y los nuevos números están en base a, digamos, 11 artículos, mientras que parte de sus conclusiones y parte de su análisis, no me gusta decir cualitativo porque se confunde con otras cosas, pero parte de su análisis no numérico está en base a los 15. Y en la discusión puede decir, por ejemplo, nuestro promedio dio tanto de prevalencia, si fuera el caso, pero tenemos que tomar en cuenta que los artículos 14 y 15 tenían un promedio de prevalencia muy elevado, que si hubiésemos podido incluirlos, capaz hubiese tenido un promedio, hubiese aumentado. La razón de excluirlo sería por el sesgo, ¿o a qué se refiere? No, pero el tema es por qué los has excluido al principio del metaanálisis. ¿Cuál es su razón ahorita la que pensó? Que no había la data. Claro, pero también hay la opción de que, por ejemplo, si esos estudios traen un sesgo bastante alto al paper o al trabajo final, los puedo quitar solo por el hecho de que están trayendo mucho sesgo. Claro, pero lo quito de todo, de la revisión y el Claro, digamos, pero Sí. ahí. Sí. ¿Queda clara esa parte? Eso básicamente entraría en ese criterio de selección, ¿verdad? Por criterios de inclusión y exclusión, digamos, si fuera el caso acá, entraron 15, pero luego los leo a los 15 y hay 2 que están con problemas de sesgos, cualquiera sea el caso, entonces a pesar de que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, decido sacarlos. Pero obviamente tengo que justificar por qué este 14 y 15 los he eliminado, y digo, ¿no? Porque tienen problemas de sesgo de este nivel y demás. Y los elimino, si fuera un sesgo, los tendría que eliminar de la revisión sistemática y del metaanálisis. Pero puede que es lo que yo pensaba, por donde iba la pregunta, puede que en este análisis yo haya terminado con 13 artículos, pero estos 13, o 15, perdón, solamente había forma de extraer data de 13, pero 2 de alguna manera, por alguna razón, no se me ocurre ninguna palabra, pero por alguna razón no tenían la data disponible, no la pude extraer. Entonces sí puedo trabajar sobre las conclusiones que dan en el trabajo en el artículo científico, pero no hay data que yo pueda extraer para alimentar mi nuevo análisis estadístico. Entonces ahí sí podría ser una excepción, y todo mi análisis teórico, si quieren verlo así, lo hago sobre los 15, mencionando que los nuevos datos que estoy presentando están basados solamente en 13 artículos. O sea, ahí sí podría ser posible. ¿Preguntas hasta acá? ¿Los criterios son en base a ese prisma que establecemos o cómo? ¿Cuáles criterios? Para seleccionar los artículos científicos que voy a utilizar Ok, en la revisión sistemática. vamos a ver Prisma después, cuáles son los criterios de Prisma, pero los criterios de inclusión y exclusión para seleccionar artículos los defino yo, o los define el grupo. Por ejemplo, y esa definición de los criterios van a estar estrictamente relacionados con la pregunta de investigación. Como decíamos hace un momento, por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es la causa del desarrollo de cáncer bucal? Ya en mi pregunta estoy generando una dirección. Quiero ver la causa, no factores asociados. Entonces, al querer ver causa, implícitamente viene el primer criterio de exclusión. Cualquier artículo que no sea de corte queda fuera. Entonces, sobre esa misma lógica yo voy analizando la información. Ahora, por ejemplo,
ahí tendríamos que ver. Si va a ser un estudio de corte, ustedes pueden decir, no le creo a los datos retrospectivos, entonces solo quiero corte prospectivo. Entonces, ese es otro criterio. Pueden decir, solamente quiero trabajos que tengan mínimamente 10 pacientes, cosas así. Entonces, ustedes lo van seleccionando. En temas de, por ejemplo, un estudio, esta misma lógica, la definición de qué es cáncer bucal también es importante. Ustedes pueden decir, quiero que el diagnóstico de cáncer bucal sea hecho por esta metodología. Si no se hizo por esta metodología, queda fuera. Un tema ya más del grupo de investigación en relación a la pregunta. Sus criterios. Ahora, Prisma, más que un criterio, es un checklist. Básicamente, Prisma me dice, tu revisión sistemática tiene que tener todos estos puntos para que se considere que ha seguido la normativa de Prisma. Y esto básicamente, las revistas científicas indexadas en medicina, la gran mayoría de ellas ahora exigen de que la revisión sistemática cumpla con el checklist de Prisma. Entonces, lo vamos a ver después cuáles son estos criterios, pero junto con la revisión sistemática o el metaanálisis que mando a la revista, tengo que mandar el checklist de Prisma que sí lo haya cumplido todos. Obviamente, más allá de ver la ciencia, también los evaluadores ven que se haya cumplido con todos los puntos. Esto con el único objetivo de que todas las revisiones sigan un formato. Esa es la lógica de Prisma. Habíamos mencionado al inicio de que el punto más importante posiblemente de una revisión sistemática con o sin metaanálisis es que está alimentada por datos de varios artículos científicos, ¿verdad? Que logísticamente es muy complicado hacerlo. Si quisiéramos hacer un estudio de corte en todo el mundo, va a ser difícil. Así que ya usamos los artículos científicos que se han hecho y sobre ellos tener una nueva información. ¿Cuál es el problema con ello? ¿Por qué seguiría siendo mejor que si yo tuviera la logística lo hiciera yo, el trabajo? De yo generar un estudio de corte en Brasil, Estados Unidos, España, Japón, Bolivia y demás. ¿Por qué sigue siendo mejor que eso que hacer una revisión? La selección de la muestra. ¿Qué más? Selección de la muestra, ya. ¿Qué otro problema ven con eso? Si lo hago todo, yo o mi grupo de investigación se encarga del estudio de corte de todo el mundo, va a haber algo como homogeneidad de la información. Todos vamos a estar sobre una misma metodología. Todos vamos a decir que tenemos el mismo criterio de inclusión y exclusión para seleccionar a la muestra. Todos vamos a usar el mismo método de instrumentación para medir la enfermedad. Todo va a estar homogéneo. Mientras que en una revisión sistemática, con o sin metaanálisis, no es el caso. Como cada estudio se ha realizado en función de su propia pregunta de investigación, que no siempre es la misma que yo tengo en la revisión, se ha realizado en función de su misma logística y en función, obviamente, de ciertos criterios que el grupo de investigación habrá tenido. Cuando yo junto toda esa información, hay mucha variabilidad de cómo lo hicieron, qué método utilizaron para el diagnóstico, etc. Por ejemplo, si vemos glicemia, vamos a tener personas que miden glicemia usando un glucómetro, estudios que solamente se basan en glucómetros, estudios que se basan en hemoglobina glicosilada, estudios que se basan en glicemia postprandial, bueno, qué sé yo. Van a haber diferentes criterios de glicemia, por ejemplo. Y el tema es que yo los voy a poner todos no a la misma bolsa, pero los voy a poner todos como si fueran homogéneos. Y entonces ahí tengo ese problema. Que por un lado está bien, porque son poblaciones heterogéneas. A nivel poblacional son diferentes todos y eso me genera riqueza en información, pero la forma de obtención de la información también es diferente. Entonces por eso se hace un análisis de heterogeneidad para ver qué tan heterogénea es la información y si esto podría o no podría generar algún tipo de problema en la respuesta a la pregunta de información que yo dé. Aparte, todos los estudios de investigación siempre vienen con sus propios sesgos, algunos muy grandes, otros muy pequeños, algunos muchos sesgos, algunos estudios tienen pocos sesgos, y tengo que evaluar si esos sesgos
tienen incidencia grande o no, si quiero verlo así, en toda la data que yo voy a presentar. Entonces puede que el sesgo del estudio X que yo esté incluyendo no tenga mucho impacto sobre mis resultados, o puede que este estudio tenga un sesgo tan grande que realmente va a impactar mis resultados y yo decido incluso excluirlo por nada más. Entonces se encuentra un trabajo muy minucioso de evaluar. El estudio va a venir con una información muy importante, muy rica en el tema de la pregunta, pero viene con toda la heterogeneidad y la presencia de sesgos que tengo que tomar en cuenta. Y no solo tengo que tomar en cuenta, sino que tengo que mencionarlas en el documento que estoy escribiendo al final, decir, ok, estos estudios vinieron con este sesgo que creemos que es importante y podría alterar los resultados, pero hemos decidido dejarlo porque es un sesgo tan grande. Pero se lo dicen. O sea que los lectores están al tanto de que ustedes sí sabían que había ese sesgo y también lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, de nuevo, estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, si bien estarán en la punta de la evidencia científica, no son perfectas y obviamente pueden estar generando problemas de información en base a la heterogeneidad del levantamiento de los datos y a la presencia de los sesgos que pueden estar presentando. Para decir que un forest plot, por ejemplo, tiene una validez aceptable, ¿hasta qué porcentaje debería ser la heterogeneidad? ¿Hay un corte? No que yo sepa. No creo que haya un corte. Y de nuevo, creo que todo, la lógica, por ejemplo, no es un corte de heterogeneidad establecido a lo que yo tengo entendido al menos. Es porque cada estudio, cada revisión sistemática tiene una pregunta que tiene información como explico. Si bien todas las revisiones responden a una pregunta de investigación, la data que va a responder a esa pregunta de investigación va a ser muy diversa o fácil o difícil de encontrar en función del tópico que estemos presentando. Entonces hay veces en los que, por ejemplo, la pregunta de investigación evalúa enfermedades muy raras o situaciones muy complejas de las cuales el problema de heterogeneidad es muy elevado, pero es aceptable porque sabemos que tampoco hay más data que nos pueda responder a esa pregunta de investigación. Entonces va de la mano del escenario de la pregunta de investigación, más que otra cosa. Y también va de la mano de cómo ustedes lo presentan en el mismo documento. Entonces lo ideal sería decir el valor de la heterogeneidad y la presencia o el impacto que han tenido los sesgos de los diferentes estudios sobre la revisión y cómo ustedes abordan esos sesgos o qué impacto creen que han tenido estos sesgos sobre los resultados. Y ahí básicamente es un tema de, no diría convencer, pero entrar en acuerdo entre el grupo de investigación y los revisores de la revisión sistemática de la revista para ver si ese valor está adecuado. No hay un punto de acuerdo para decirlo. ¿Qué pasa si un estudio, que nos ha pasado, que un estudio por ejemplo está metiendo mucha heterogeneidad? Entonces nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos a ese estudio o lo dejamos que esté en el forest plot porque la heterogeneidad aparece del 90%? Entonces nuestra opción de quitar, digamos, yo que sé, uno de esos papers baja a 50. Entonces, ¿es conveniente? Sí. Ético, quizás no. Pero lo que alguna vez he escuchado, o alguna vez nos han dicho, es que podemos presentar el forest con y sin ese paper para que los demás sepan cuál es el efecto que trae ese autor, digamos. Pero no sé cuán factible sea eso, personalmente. Ya. A ver, ¿entienden todo? ¿Por dónde va la pregunta? Imagínense, si yo tengo 10 artículos y los 10 artículos se hacen, pero vamos a ver después, pero se hace un análisis de heterogeneidad y me da un valor. Si al hacer un valor, como decía su compañera, con los 10 artículos me da un valor de heterogeneidad de 90%. Me doy cuenta que el artículo 10 es el que está generando mucha heterogeneidad, lo saco del análisis y baja hasta 50. La pregunta aquí es, ¿lo saco del estudio o no? Solamente por la presencia de esta alta heterogeneidad. Porque al generar mucha heterogeneidad me está generando mucha variabilidad en los datos, ¿verdad? Y esa heterogeneidad, la recolección de la información, obviamente me genera sesgos.
¿Qué creen ustedes? Lo saca. ¿Alguien lo dejaría? Lo puedo excluir y justificarlo directamente. Lo saca. ¿Okay? ¿Alguien lo deja? O sea, se puede manipular hacia tu No. Entonces No. hay que dejarlo. Tampoco. ¿Qué haríamos? Capaz una forma de también reducirla, que yo vi alguna vez, es que de tu mismo análisis te centras más en hacer análisis en subgrupos y ahí darte cuenta de que la heterogeneidad está bajando cuando tú empiezas a crear más subgrupos, pero manteniendo el mismo. Buen punto, pero ahí, siendo el abogado del diablo, le digo que cuando generan subgrupos, aumentan los grados de libertad y disminuyen la potencia estadística. ¿Qué es lo? Y de nuevo, esto digo ideal y no es necesariamente que se tenga que hacer así, porque ahí viene el tema de si puede o no se puede. Lo que se podría hacer, dentro de mi percepción principalmente, es hago el análisis de heterogeneidad antes de ver el efecto que esto tiene en la tendencia de los resultados. Y al darme cuenta que antes de ver qué tendencia hay, que este artículo está generando mucha heterogeneidad, decido sacarlo antes de ver el impacto que tiene de nuevo en la tendencia. Y ahí lo justifico. Digo, una de las razones por las que decidí escribir este artículo es por su aporte de alta heterogeneidad. Lo que no sería ético hacer es, ok, primero tengo mi estudio, me doy cuenta que, por ejemplo, la heterogeneidad está en 90%, luego hago mi estudio. Supongamos que la tendencia de los datos iba en ese sentido, entonces no me agrada cómo está porque yo quería que vaya al otro lado, y me doy cuenta que al mismo tiempo que esto era muy elevado, entonces quito ese artículo, ahora la heterogeneidad baja en 50 y por alguna razón mi tendencia también cambió. Aquí no lo puedo quitar porque ya es el efecto que tiene además de la heterogeneidad en la tendencia de los resultados, y aquí ya no sería ético sacarlo, lo tengo que dejar. O podría recurrir a hacer un análisis subgrupos, por eso baja la potencia estadística, o mostrar la heterogeneidad con ambos valores, con y sin este artículo, pero de nuevo, al hacer eso tendría que mostrar los dos ámbitos de la tendencia de los resultados, con y sin. Y eso a mí parece generar mucha confusión en el lector, al final con el cual me quedo. Pero es un sesgo. Claro, entonces lo que podríamos hacer, o lo que yo haría principalmente, es todavía no veo los resultados, no hago el análisis de los resultados, veo la heterogeneidad y aquí decido si este es un valor que voy a mantener o no y lo menciono, y ya después con los artículos que me quede hago todo el análisis para que no tenga yo ese sesgo de decir si está cambiando la tendencia, lo dejo o lo quito, de tratar de evitar ese sesgo. Pero de nuevo aquí ya va, no es como que esté eso, a menos que yo te haya entendido escrito como tal. Lo ideal es los artículos que ingresaron y si después del análisis de calidad los he mantenido, se tienen que quedar hasta el final, pero obviamente podría ir yendo desde ese punto. De nuevo, y esto lo veo, no necesariamente, pero esto de quitar o no quitar artículos post selección lo veo muchísimo cuando ustedes me presentan sus trabajos en lectura crítica, porque 2 o 3 días antes del deadline aparecen en mi oficina y me dicen, ¿sabe qué? Nos salieron 36 artículos y no tenemos tiempo. ¿Cómo hacemos para meterle más criterios para que nos queden 3? Eso no es ético, ¿verdad? No puedo, si me salieron 36, tengo que leer 36. Entonces, lo que no puedo hacer es eso. No puedo volver a la pregunta y ajustarla o ajustar mis criterios para que sean más o menos artículos. Todo eso viene preselección y los que me salieron en la selección los tengo que leer. Por eso que mi recomendación para esta presentación del examen final es evalúen muy bien una pregunta. Hagan una previsualización de qué tanta información hay, sin necesidad de cuantificar los datos obviamente, y los artículos que les salgan, pues a leerlos toditos. Y sobre ello entramos a cómo nos damos cuenta que la pregunta de investigación que hemos hecho es coherente. Voy a hacer rápido. Para ello tenemos una estrategia conocida como estrategia PICO, que básicamente me permite evaluar si mi pregunta de investigación es coherente o no es coherente. Esta pregunta PICO, por su acrónimo PICO, evalúa 4 puntos:
Me dice que mi pregunta de investigación tiene que incluir un paciente o un problema, la población y el problema, una intervención, un control o una comparación y un desenlace. Ahora, no porque diga control o comparación significa que esto se aplica solo a casos y controles. Esto es para cualquier pregunta en general. Entonces, en teoría, una pregunta de investigación bien desarrollada va a tener esos 4 puntos no necesariamente presentes en la pregunta, pero claros en el momento de leer la pregunta. Entonces, yo leo la pregunta y yo puedo, al no ser parte del grupo, yo puedo identificar estos 4 elementos en su pregunta sin leer nada más. La pregunta está bien hecha. Entonces eso tiene que quedar claro. Entonces la lógica de aplicar la pregunta PIC a una pregunta justamente es cerciorarnos de que la pregunta de investigación está bien desarrollada.